Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y tema de sexualidad. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un libro que terminé literalmente anoche a las 12 de la noche. Si yo a esa hora habría estado durmiendo, porque me tenía que levantar temprano y empezar a atender a las 9, a las 10, a las 11, un cuarto, 12, un cuarto y así. Pero bueno, me tomé la libertad porque día domingo, la verdad es que quería terminar ese libro, si no hay excusa, netamente un tema de diversión y cedí ante los impulsos de quedarme hasta más tarde. La verdad es que en general trato los domingos no hacer eso para poder estar bien descansada, pero bueno, fueron cosas, estaba demasiado metida en este libro. ¿Y cuál es este libro del que les voy a estar hablando? Se llama Conversaciones con amigos, de Sally Rooney, Conversations with Friends. Como a mí me encanta hablar de cosas en general, explayarme, y sé que los videos al final siempre terminan largos, ya no voy a seguir luchando contra eso. Les voy a contar un poco cuál es el contexto y cómo llegué a este libro. Resulta que yo en el año, contexto pandémico, creo que fue contexto pandemia, que compré el libro Normal People. ¿Por qué? Porque había estado viendo varios reels, videos y cosas acerca de esa serie. O sea, habían hecho una serie de Hulu Original Series, que se llamaba Normal People, y yo dije, uy, qué llamativa esa historia. Era como una cosa media romántica entre dos personas, no cachaba si era algo medio prohibido o qué. La cosa es que dije, ya, antes de verme la serie, voy a leer el libro, porque había averiguado y la serie que habían hecho estaba basada en un libro. Y dije, bueno, no conozco a esta escritora, la voy a leer. Me llega el libro, me lo compré, el libro me atrapó, yo amo Normal People, o sea, fanática, me sé diálogos de la serie, escucho la música de la serie, me sé diálogos, no tengo rayado el libro. Mi amigo es testigo, de hecho, a mi amigo se lo presté hace poco, hace como una semana más o menos. No lo tengo rayado porque en general no rayo los libros, y no puse post-it ni nada porque no tenía, pero probablemente lo voy a volver a leer. Normal People como libro es uno de los libros que en general retomo cada cierto tiempo, creo que en ciertos periodos específicos de mi vida, ya super irme a la profunda. Y hablando de los libros del que no los voy a hablar el día de hoy, me gusta mucho por los diálogos, porque de cierta forma hay ciertas maneras que tiene esta escritora de escribir, valga la redundancia, que no sé, como que me reconfortan, y hay ciertos momentos o ha habido momentos específicos en los cuales he tenido cierto tipo de reflexiones sobre los vínculos, sobre las parejas, sobre ese tipo de cosas, y leer ciertas frases de ese libro me ha gustado. Por otro lado, también la serie me encanta, me la he visto más de 3 veces, 4 veces, lo mismo libro me lo he leído como 5 veces. Tengo hasta un tatuaje que tiene la escena final, una de las escenas finales de la serie, así como del libro, donde, así como spoiler, Conal se va a ir a otro país, Marianne también, y tienen una conversación final acerca de esa toma de decisión, y donde al final se dicen que van a estar bien. Bueno, ¿por qué me hice ese tatuaje? Por algo que estaba pasando en mi vida, porque también amo la serie, y de cierta forma esa escena, porque no se los voy a mostrar porque tengo manga larga, pero aparece Conal y Marianne, están sentados tomando un té, un café, algo así, y abajo tiene la frase de "We'll be okay", eso es lo que al menos dice mi tatuaje. De cierta forma representaba algo que estaba viviendo y que también iba a marcar cierto tipo de cosas que sé que voy a vivir más adelante en algún momento, que están ligados un poco a cuando tú te vas de ciertos espacios, ya sea físicamente como también espiritualmente o de otras formas, y de cierta forma tu red de apoyo sigue ahí, a pesar de que todos cambian, como que las cosas van a estar ahí, como que hay temas personales de cable a tierra, vínculos, amistades, etc. Entonces yo quería plasmar todo eso en mi tatuaje, y lo tengo. Y después resulta que me encantó tanto, quedé tan fanática de esta escritora, que me puse a buscar qué otras cosas había escrito. La verdad es que lo que había encontrado era un libro que creo que era previo o posterior, no lo recuerdo, y que se llamaba Conversaciones con amigos, que era justamente que estaban pensando hacer una serie acerca de eso, pero en su momento yo vi y fue como, no sé si quiero ver la serie, porque tampoco había visto muchas imágenes acerca de eso, y cuando leí la reseña fue como too much, así como too much predecible, toda la narrativa, todo.
Entonces en ese momento dije, no, la verdad es que prefiero no arriesgarme. Dije, no quiero pasar mal rato leyendo algo que me decepciona, así que preferí no hacerlo. Después nuevamente, cada cierto tiempo que volvía a leer Normal People, me pasaba que quería leer más acerca de esta persona, quería que escribiera más cosas. Entonces me pasaba que cotizaba el libro en Buscalibre, lo encontraba caro. Después lo veía en la Antártica, estaba en español, quería leerlo en inglés. Como de cierta forma, muchas veces las traducciones respetan al pie de la letra como escriben las personas, pero quería leer de puño y letra lo que la persona y cómo lo había hecho. Entonces dije, ya, estaba esperando. Y resulta que yo averiguaba, después se me olvidaba, cotizaba otros libros, leía otras cosas. Y en ese entremedio de todo eso, había estado con bloqueos de lectura, que le llamo yo, y que a hartas personas les pasa. Me estaba costando mucho leer cosas que no fueran relacionadas con el trabajo. A mí me encanta leer, me encanta estudiar todo lo que tiene que ver con psicología, terapia de familia, terapia de pareja, psicoterapia individual, temas sobre trastornos mentales específicos, todo tipo de cosas. Me encanta mucho leer eso. Leo mucho paper también en cierto tipo de casos que requiere que uno esté estudiando mucho más, pero de cierta forma constantemente me mantengo estudiando y leyendo. Pero leer novelas y ese tipo de cosas, la verdad es que me había estado costando, sobre todo que algunas que había comprado, la verdad es que había empezado a leer y me generaban tanto rechazo que no podía seguir leyendo. Rechazo como, me compré una novela livianita y me doy cuenta que están siendo súper poco saludables esta forma de vincularse que tienen estos personajes. Entonces no me daban ganas de seguir leyendo. Fue como, no me voy a exponer a pasar este mal rato. Porque además también estaba como medio analizando esas historias. Que de cierta forma es un poco difícil no hacerlo porque me dedico a trabajar con vínculos, ayudar a personas a trabajar en eso. Entonces, difícil no estar fijándome en los comportamientos de estos personajes. No lo veía como algo malo, pero más eso como que no me motivaba como tal. Y pasó que para el 18 de septiembre fui a Lima con mi familia y en eso dije que yo me reí literalmente como 20 minutos antes. Como 20 minutos antes le dije a mi mamá, no voy a comprar nada en este viaje, le voy a llevar algunos recuerdos a mi amigo, pero no me voy a comprar nada. Porque otras veces cuando voy siempre me termino comprando 1 o 2 libros, a veces que he visto de antes, otros que me parecen novedosos, pero dije, no he encontrado nada. Tampoco fue que fuimos a visitar tiendas ni nada, pero de real le compré como unos chocolates a mis amigos con suerte y yo no me había comprado nada. La cosa es que dije, no, sí, de libros no me motiva ninguno tampoco. La cosa es que entramos a una librería y por alguna razón se me vino así como idea mental, Conversation with Friends. Y fue como, ya, voy a preguntar por este libro, voy a averiguar cuánto sale. Y cuando me dijeron, fue como, está 10.000 pesos más barato que Buscalibre, que la Antártica en Concepción, en Santiago, etc. Y fue como, ya lo tengo que comprar, o sea, primera necesidad. No, entonces aproveché la oferta y lo compré. La cosa es que lo empecé a leer estando allá en Lima y hoy me atrapó, pero súper rápido. Y al principio empecé a leer y ya les voy a contar de qué se trata, así como para que me entiendan. Esta es una historia que trata acerca de 2 amigas jóvenes. Mejor dicho, hay una chica que tiene 20 y tantos años, contexto Dublín, así como para las personas que no conocen a esta autora, no es como que ya la conozcan en persona, pero si no saben nada acerca de esta autora estudió en Dublín y lo que tiende a escribir, al menos en ese Normal People y en esto, se basa también en ese contexto en Dublín, hace mucha referencia a la diferencia de clases sociales, lo que pasa en cuanto a las mujeres, a los hombres, pero sobre todo en los personajes, al menos en Normal People y en esto, como que aparece el tema del clasismo, como del que tiene plata y que toda la vida ha tenido plata, el que es pobre, entre comillas, y que ha podido acceder a una educación donde se rodea de personas que tienen más dinero, los distintos desafíos que pueden presentar respecto a ese tipo de diferencias, los privilegios, todo eso. Y aquí, claro, como digo, pasa eso. Entonces tenemos 2 amigas y todo esto que vamos leyendo se basa desde el punto de vista de una, de Francis, o como se diga, ¿ya? Y ella tiene 20 y tantos años y su otra amiga, Bobby, también tiene el mismo rango etario. Esta es una persona que estaba estudiando algo relacionado con la literatura. Y resulta que estas 2 amigas en el pasado, cuando estaban en el colegio, habían sido pareja, habían sido girlfriend, ¿ya? Habían las 2 sido pareja y después terminaron, entraron a la universidad. Y a los 20 y tantos años están en la universidad y en la universidad conocen a una pareja, un matrimonio. Y en ese matrimonio está Nick y está Melissa, que son un matrimonio que les dobla la edad, así como a lo que no es menor. El tema es que yo empecé a leer esto y al principio como que
mi inglés estaba un poco oxidado, pero después ya retomé y al principio como, ¿qué estoy leyendo? O sea, en el sentido de que me pasaba que era, esto está siendo desde el punto de vista de alguien que se supone que tiene 20 y tantos años. Y de cierta forma, bueno, ahí apareció el típico prejuicio como de, ay, la persona que tiene 20 y tantos años, que no ha vivido ciertas cosas y que probablemente va a sacar conclusiones que no son, que no vienen y que no van, y que de cierta forma, en la etapa de la vida en la que yo me encuentro, que todavía no ha salido de los 20 y tantos años, la verdad es que me genera un poco de rechazo al momento de leer cosas placenteras, no así cuando tengo que acompañar personas que están en ese rango etario y que a veces piensan o hacen cosas un poco parecidas a las del personaje, ya que quede claro, porque todos hemos estado ahí. Sino que era como, no sé si quiero leer esto. y bueno, pero dije ya, pero le voy a seguir dando una oportunidad. Sobre todo porque había ciertas actitudes de este personaje que me irritaban un poco. Yo decía, yo no me juntaría con esta persona. Pero no solamente de ella, sino también del otro personaje Bobby. Ahora empieza a avanzar esta historia y empiezan a surgir cierto tipo de temáticas que son de las que yo les quiero hablar el día de hoy, porque no les vengo a hablar acerca de hoy solamente del libro porque sí, sino que les quiero hablar acerca del matrimonio, las concepciones que hay acerca del matrimonio y cómo es que las personas pueden tener distintos tipos de concepciones acerca del matrimonio, de expectativas, y qué es lo que pasa cuando hay una o más personas que se involucran entre medio de un matrimonio. Cómo es que eso muchas veces es visto por el entorno, cómo puede ser visto desde el punto de vista de la persona o las personas que están entre medio de ese matrimonio, así como desde el punto de vista de un matrimonio, en este caso Nick y Melissa, que la verdad es que no calza mucho dentro de la idea de lo que probablemente la mayoría de las personas tiene acerca de lo que es un matrimonio. Y creo que hablar acerca de eso es interesante, sobre todo porque eso permite que uno se cuestione varias cosas. Ya espero que a partir de esto, si ustedes están casados, quienes están escuchando eso, no terminen en divorcio. Y bueno, si terminan en divorcio, no me responsabilizo por eso. Bro. ¿Ya? Pero primero me voy a agarrar como del personaje de Francis que quiero hablar y después voy a hablar acerca del matrimonio. Como digo, al principio de esta historia aparece Francis, que es una persona que tiene 21 años, creo 20 y tantos años, con todo lo que conlleva tener 20 y tantos años, ¿ya? No es por estereotipar ni nada por el estilo o generalizar, pero sí lo voy a hacer. Uno en general a los 21 años hay muchas cosas que uno no sabe de la vida y que claramente después uno lo va aprendiendo con la experiencia, sobre todo lo que tiene que ver con vincularse sexoafectivamente con una o varias personas. Por lo tanto, a medida que va avanzando el libro y lo que me gustó del libro y lo que me gustó de cómo fue narrando y se fue desarrollando este personaje, que pudimos ir viendo todo el crecimiento personal, mental, emocional que tenía esta persona, o sea, que tuvo esta persona, este personaje, gracias a todas estas experiencias que fue experimentando, valga la redundancia, así como también las explicaciones que iba dando a través de la reflexión y todo su mundo interno, porque esto se narra mucho desde lo que ella va pensando, donde a veces siente que hay cierto tipo de contradicciones en cuanto a lo que siente, en cuanto a lo que piensa éticamente, como también en base al, yo diría esto del crecimiento que se ve en base a lo que también otros personajes que están involucrados en esta historia contribuyen a su crecimiento personal. Y me gustó mucho ese desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber? Así como modo advertencia, que dentro de esta historia, en cuanto a la familia de esta chica, uno de los papás tiene problemas con el consumo de alcohol, que se nota que repercute en su historia de vida. Tenemos también el problema económico, porque ella es el personaje que tiene menos recursos económicos versus su amiga Bobby, así como totalmente alejado de la realidad que vive en esta pareja, este matrimonio, de que es una escritora y un actor, ¿ya? Y así como también algo interesante que tiene que ver con la salud mental, pensando en cómo se aborda la salud mental desde el punto de vista de un grupo de personas que no están tan familiarizadas con eso, y también el impacto que puede tener un diagnóstico en cuanto a algo de salud general, ¿no? De salud mental, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de este personaje, pero ya como cercano al final de la historia, a esta chica le dan un diagnóstico de salud y aparecen cosas como muy genéricas que tienen que ver con cómo se lo toma, si no sabe si contárselo o no al resto. Ya, bueno, esto de video va a ser con spoiler, y en este spoiler a ella le diagnostican endometriosis, que igual me pareció interesante que lo colocaran aquí en el libro. Igual no debe haber sido
Uy, se me ocurrió nomás poner la endometriosis. Claramente puso la endometriosis porque algo de lo que se está hablando mucho más, que excelente, pero en verdad no es novedad que lo hayas puesto. Así como que parecía un poco falso que se te haya ocurrido, pero está muy bien colocado dentro de la historia. Y así como también, bueno, eso lo relacionan con miedos que puede haber acerca de que no hay tanta información, al menos en los años en los que se describe esto, que no había tanta información acerca de eso. Ahora uno puede ver creadores de contenido que hablan acerca de esa experiencia, como también los miedos que pueden ir asociados, como la posibilidad de que la fertilidad se vea afectado debido a ese diagnóstico de salud. Y eso lo encontré bastante interesante. De paso, a alguien le puede servir para sentirse educado o instruirse un poco más en ese diagnóstico de salud. Ahora, como digo, eso con ese personaje al principio a mí me cayó mal, después como que me irritaba, después me caía bien, después me dio pena. Creo que jugó bastante bien con eso la escritora y bienvenido sea, totalmente positiva la recepción. Ahora, respecto a temas de salud mental, hay que saber que dentro de este matrimonio, así como modo de contexto, este matrimonio que está compuesto por Melissa y Nick, que son, como les digo, una escritora y un actor, hay que saber que tienen 30 y tantos años. Sí, en verdad no tenían 40 y tantos, sí, tampoco era tanta diferencia. Tenían 30 y tantos años, bueno, eran más o menos casi como 10 años de diferencia. De año de diferencia se nota, ¿no? Lo digo en experiencia propia. Se nota. Y bueno, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos sí. Y sobre todo cuando hay algunas de las personas que no están maduros emocionalmente. Y no hablo de la persona de 20 y tantos. Pasa que este chico, decir, sí, es que en verdad es relativamente joven. Nick tiene o ha tenido episodios depresivos. Y estuvo incluso en, bueno, tratamiento farmacológico y también estuvo en psiquiátrico, ¿ya? Entonces eso también habla acerca un poco como de características de él. De repente se entienden ciertas formas de pensar que él tiene, que de cierta forma igual en algunos contextos un tanto secreto toda esta situación, como que ellos como pareja no lo hablan abiertamente. Ahora, también sirve para uno plantearse, ¿sería algo que deberían las personas hablar abiertamente o no? Y es interesante también, yo creo como de lo más potente relacionado a su diagnóstico de salud mental, que el cómo a veces el no saber, el no darnos cuenta acerca de cierta sintomatología nos puede llevar a veces a pensar que ciertas cosas que están pasando en paralelo, que están generando que la persona se sienta de cierta forma, que puede contribuir, pero que no necesariamente está causando eso, por decirlo específicamente en el periodo en el que ellos estaban siendo un matrimonio joven, ya igual los 30 y tantos un matrimonio joven, pero antes cuando estaban recién casados, 20 y tantos, estaba la posibilidad de que pudieran tener hijos biológicamente hablando, y porque él quería ser papá y ella la verdad es que no quería, y ahí hubo harto tipo de discusión y cosas así, y a partir de eso empieza a haber un distanciamiento entre ellos, y Melissa, esta mujer, nota que su marido Nick empieza a distanciarse mucho más, empieza a cambiar o a notarse más deteriorado por la vida, como dicen por ahí, y ella, claro, hacía todas esas atribuciones de cómo él estaba por esta toma de decisión de ella de no voy a querer tener hijos y no insista, y después se dio cuenta que en verdad no iba por ahí, sino que iba porque él estaba en un cuadro depresivo y también le estaban pasando otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, interesante cómo se plantea eso y cómo también se plantea el cuando la persona está bien, y como digo, esto de secretismo del entorno que de repente... yo lo llevo esto como a lo que tiene que ver con los secretos familiares, como es que de repente hablan acerca como del periodo, así como el periodo del verano pasado, donde todos sabemos que él estaba mal, pero nunca se habló de qué era lo que tenía ni qué le estaba pasando y si es que necesitaba ayuda. Por ejemplo, como digo, secretos familiares, hay aquí en este caso algo similar. Como también a veces la estigmatización que puede haber respecto a una persona que está en ese estado, porque de cierta forma habían personajes del entorno, que no nombré porque no son tan importantes en la historia, como de personajes principales y todo eso, sino como más secundarios, que muchas veces señalaban y hacían que él se viera como de una forma más como el débil, como el penca, como el conformista, como que era una carga bastante negativa y que la mezclaban con el estado de deterioro de salud mental que había tenido.
Entonces eso yo lo encontré interesante. O sea, realmente esto que estamos hablando aquí no tiene solamente que ver porque nuevamente a mí me encanta el libro, sino porque también toca temáticas de salud mental directamente por este diagnóstico que yo les digo, como también en el caso del personaje de Francis del que yo les estaba hablando, que en este desarrollo de personaje también se muestra un poco lo que pasa a nivel gestión emocional. Nunca hablan acerca de eso explícitamente, pero yo como persona que trabajo con esa temática sí me doy cuenta que al principio de la historia ya en verdad era súper para adentro, no contaba nada, y a medida que le fueron pasando cosas, que fue generando vínculos seguros, entre comillas seguros, dentro de lo no seguro que ya les voy a contar, fue pudiendo conectarse mucho más con cierto tipo de emociones y empezó a ser capaz de verbalizar eso. Eso ya hacía como al final, porque tampoco es que haya tenido todo mega resuelto y ojalá ya hubiera hablado más cosas antes, hubiera ahorrado un montón de cosas, pero tenía que pasar todo lo que pasó para poder empezar a hablar todas esas cosas. Y también interesante eso, sobre todo también que hay un momento en el cual ella de cierta forma se hace daño posterior a una situación que le genera mucha angustia. Me hubiera gustado que esa parte la hubieran desarrollado un poco más, como yo sé que no lo podemos abarcar todo, pero pensando que en el libro anterior, en Normal People, que como digo el libro anterior porque el que yo me leí anterior, en el libro Normal People, esta escritora explícitamente habla acerca del consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales. O sea, ahí ese personaje le pregunta si está de acuerdo, si le da su consentimiento, usan preservativo, todo eso tiquitaca. Entonces yo en mi mente dije, no le costaba nada poner 1 o 2 líneas donde ella iba a hacerse ver eso. Ahora, al menos uno de los personajes, Bobby, le da a entender que sería positivo que vaya a hablar con un consejero, ya haciendo alusión como un counseling, ya más que un psicólogo. Entonces a mí me hubiera gustado que enfatizara mucho más eso, porque lo dejaron así como que, ay, que se hizo daño, no sé qué, y yo en mi mente es como, run bitch, run, como de que eso sería algo importante a abordar, sobre todo considerando que, como yo les digo, tenía un papá que tenía problemas con el alcohol, tenía otros problemas con él, y que el hacerse daño como mecanismo regulatorio a nivel emocional no está bien. A mí me hubiera gustado que lo detallara más, pero bueno, no nos dio eso Sally Rooney. Ahora, respecto a lo del matrimonio que yo les quería decir. Primero, es interesante porque como yo trabajo con familia y con pareja, son cosas que me he tenido que preguntar, como ¿qué es el matrimonio? ¿En qué consiste? Bueno, ¿qué es legalmente? ¿Qué es lo que es socialmente? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Cómo yo lo he vivido? ¿Qué modelos he tenido de eso? ¿Cuáles son las expectativas que más o menos la gente me ha dicho que tiene del matrimonio? Del esposo, de la esposa. ¿Son 2 esposos? ¿Son 2 esposas? Yo de cierta forma he tenido la suerte que en mi entorno hay personas que se han casado tanto siendo heterosexuales como siendo homosexuales. O bisexuales también. Entonces tengo un poco más esa mirada. Pero aún así la mayoría de las veces cuando han sido casamientos, matrimonios, las cosas se repiten en general, sobre todo el tema de la fidelidad y de las responsabilidades, más asociadas también a la parentalidad y todo ese tipo de cosas. Ahora, hace poco tiempo, yo estaba hablando con una persona muy cercana a mí y estábamos hablando acerca del matrimonio, como ¿y qué te pasaría a ti con el matrimonio? Yo hablaba de lo que es lo que me pasaría a mí con el matrimonio, ¿nos gustaría casarnos o no nos gustaría casarnos? ¿Qué esperarías tú si te casas? Todas esas cosas que uno debiese preguntarse en algún momento si es que le interesa o si no le interesa, como para salir de las dudas. Y además de eso, ¿cuándo fue? El fin de semana, sí. El fin de semana me junté con un amigo, un amigue, y con mi amiga también estuvimos hablando acerca de eso y se sorprendió sobre algunas cosas que yo le dije acerca de lo que yo quizás esperaría en mi matrimonio, considerando mis creencias, mis valores y también otro tipo de cosas que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad, ¿ya? Pensando en modo spoiler, porque también les hablo acerca de todo esto, porque nos va a dar para cuestionar aspectos de la monogamia y cosas así, con esto de la expectativa, que ustedes saben que yo ya he dicho en otro tipo de videos que primero el deseo sexual es algo que o sea, las cosas que nos generan un cierto grado de interés, ¿cierto? Es algo que se construye, punto 1. Y segundo, nuestros niveles de deseo sexual pueden fluctuar a lo largo de la vida, a lo largo de la semana, de los meses, etc. Como también no somos seres monógamos por naturaleza, sino que es algo que socialmente se ha construido y que a algunas personas les acomoda más o menos. Al que diga lo contrario, infórmese, ¿ya? Ahora, esto que yo le estoy diciendo es como para que sepan de dónde yo me muevo, no con el fin de decir todos tienen que ser no monógamos o todos tienen que ser monógamos, no, sino que es saber qué es lo que sale en la ciencia, qué es los fenómenos,
las cosas que se han estudiado, las conclusiones que hay, y que de cierta forma, si en un periodo de tu vida tú estabas en una relación de pareja extremadamente satisfactoria, si ves una persona que te parece atractiva, no es el fin del mundo, no es malo, porque es normal que te pueda parecer alguien atractivo, que te pueda generar incluso un cierto grado de deseo sexual. Ahora, de ahí a concretar algo con esa persona, si estás en una relación cerrada, eso ya es otra cosa, pero como digo, no es raro que eso vaya a ocurrir, ¿ya? Pero respeto ante todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esa lógica yo les digo que me he preguntado hartas cosas y en general son temas que yo converso con la gente cuando los atiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo primero les hago esa invitación, ¿no? Que ustedes se pregunten las mismas cosas, así como también pasa que en esto tenemos que en la relación de matrimonio, en la relación de pareja que tienen estas dos personas, Nick y Melissa, hay que entender un matrimonio joven, como yo les digo, sin hijos, que no quieren tener hijos al final en conjunto, se tomó esa decisión al final, que de cierta forma se aman, dicen que se aman, y que al mismo tiempo dentro de los antecedentes de ellos como pareja, en este matrimonio, Melissa, que es la esposa, le ha sido infiel en 2 ocasiones, una como algo casual y la otra con una amistad cercana de este Nick, de este marido, cuando él estuvo internado en el psiquiátrico, ya. Y a pesar de eso han seguido adelante con el tema de la infidelidad y de cierta forma viven en camas separadas desde que ella le dijo que no quería tener hijos y que él le dio depresión y se fue al psiquiátrico y así. Y a pesar de que cada cierto tiempo puede ser que tengan relaciones sexuales y después pasan un periodo de tiempo en que eso no ocurre, ellos siguen siendo ante la sociedad un matrimonio. Y se apoyan y se cuidan, pero como digo, a su manera. Entonces, lo interesante de esto es que, claro, cuando yo leí eso, yo no tuve problema. En el sentido de que yo no digo que sea la persona más abierta del mundo, pero desde hace muchos años que entiendo que las personas pueden decidir vivir su vida de la forma que quieren, siempre y cuando tengan cierto tipo de acuerdo y establezcan las cosas dentro de lo que se puede lo más honestamente posible y lo traten de respetar. Entonces, que haya matrimonios donde, bueno, esto también considerando que los matrimonios que he recibido yo trato de no asumir nada de las dinámicas ni nada, porque eso es lo que a mí me enseñaron y así los puedo acoger y ayudarlos acorde a sus necesidades y sus características, es que existen matrimonios donde las personas se aman, se desean sexualmente, afectivamente, en todo sentido, como también existen matrimonios donde eso no ocurre y siguen siendo matrimonios, siguen estando juntos y aún así se respetan a su manera. Y hay gente que no le puede gustar y está bien y es válido, pero eso otro también existe. Y hay personas que están casadas y que lo plantean de la siguiente forma: vamos a estar casados, ante la sociedad vamos a ser una pareja, pero en la intimidad no vamos a tener relaciones sexuales, vamos a estar bien con eso, pero tampoco tú tengas relaciones sexuales con otra gente. Como van a haber matrimonios con las mismas características, lo mismo que yo les digo, pero que se digan abiertamente: sí, tienes derecho, yo respeto que tú puedas tener relaciones sexuales con otra gente, pero que sea gente que no sea cercana a nosotros, que no sea colega de trabajo y que no las puedas ver más de 2 o 3 veces en tu vida, por ejemplo, ¿ya? Y alguien puede decir: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es matrimonio, ¿ya? Y ahí es donde digo que cada persona puede tener su concepción distinta acerca del matrimonio. Legalmente, obviamente, hay cierto tipo de criterios, pero ya de ahí lo que pasa de la puerta hacia adentro uno no sabe. También, obviamente, si hay valores acordes a algún tipo de institución religiosa, algo así, claramente esto que yo estoy diciendo va a estar totalmente alejado de lo que supuestamente debe ser un matrimonio. Pero el tema aquí es que nadie es nadie para juzgar cómo cada uno decide vivir su matrimonio, pero lo ideal sería en este caso que se pudieran respetar cierto tipo de acuerdos. Pensando un poco en este matrimonio, la verdad es que yo no considero que sean muy éticos, que digamos. Pensando en que una cosa es conversar y decirlo como yo se lo acabo de decir, versus, hacemos todo esto, pero nadie nunca habla acerca del tema. Ellos nunca hablan acerca de eso. No hablan acerca de sí, tú puedes tener cosas con otras personas. No se habla así, sino que hay infidelidad y después se cuenta, o se oculta y después se cuenta. Entonces, como digo, no es muy ético que digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que ellos de cierta forma están acostumbrados a vivir así y ante la sociedad son un matrimonio. Y después tenemos que conocen a estas jóvenes donde Bobby le interesa a Melissa de cierta forma, le llama la atención porque es una persona muy extrovertida, muy interesante, muy aquí y allá, ¿cierto? Y de paso está Francis, que es la que después va a estar involucrada sexualmente y amorosamente con el marido, con Nick. Entonces, en el caso de Bobby con Melissa se besan una vez. Ellas se besan
uno lo podría tomar como infidelidad. Ahí nuevamente, ¿qué es la infidelidad? Para algunas personas algo netamente de beso, otras veces algo físico, otras veces algo emocional. El tema es que ellas se besan. Ya uno de afuera podría decir, oh por Dios, esta mujer casada ha besado a una mujer que no es su esposo, ¿ya? Como también en el caso de... que a todo esto, el coqueteo, el flirteo, como dicen los españoles, es una cosa que se ve a kilómetros, y aún así el marido como que acepta eso, la otra también. Entonces hay gente que también podría criticar eso desde el día 1. Pero de cierta forma, voy a hacer una pausa porque el video se está cortando. 5 minutes later. Entonces, como digo, claro, eso pasa, que ellas se besan. Pero por otro lado está Francis, que es la que se involucra sexualmente y amorosamente con Nick, el esposo de Melissa. ¿Y qué es lo que pasa? Y es lo que digo que es no ético, pensando que esto se lo ocultan a Melissa. Pero de cierta forma el entorno también empieza a darse cuenta de que hay algo medio llamativo, El tema es que estas cosas también Francis se lo oculta a Bobby, ya que, como les digo, ellos fueron pareja cuando estaban en el colegio y terminando el colegio, y después han sido amigas solamente, cosa que entre medio también de repente Bobby le da un beso a ella, como que aquí todos con todos prácticamente, excepto Melissa con Francis, ¿ya? Y pasa que, claro, cuando Bobby se entera, se lo toma súper mal, que es negativo, y que como Nick le pudo haber hecho eso a Melissa, y como casi que te arrastraron a eso. Pensando también, y ahí aparece el tema de la diferencia de edad, donde de cierta forma se da a entender que él prácticamente la engatusó a ella. Pensando en que si nos ceñimos a como esta concepción clásica, por mucho que ella se haya visto atraída, en este caso Francis, por Nick, éticamente no debiese haber hecho nada, considerando que estas personas estaban casadas. Ahora, el que está casado y que transgredió el vínculo ahí de la fidelidad fue él, ¿ya? Entonces, pero ahí, como digo, choca la parte ética, los cuestionamientos, las críticas. Hay también, por ejemplo, y por eso yo encontré interesante esto de si somos o no somos monógamos. Hay una conversación que empieza a tener la misma Bobby, que cuestionó y que estaba un poco molesta con Francis. Tiene una conversación sobre temáticas poliamorosas con sus grupos de la universidad, donde hay un chico que a mí ya después me terminó cayendo mal, porque era bien de juzgar. Ahora, no lo culpo por quizás la inexperiencia, sus creencias, que está bien si tú tienes creencias distintas, pero creo que había formas distintas de decir las cosas. Donde Philip, creo que se llamaba, donde Philip cuestiona todo eso cuando se entera de cómo ascender una affair con un hombre casado, bla, bla, bla. Después hablan de la monogamia, la poligamia, y después como que él dice que la monogamia no existe y otro tipo de cosas, como que le tira indirectas a la otra. Entonces, de cierta forma, nuevamente se da a entender lo siguiente, que todos los matrimonios son personas que se juran fidelidad y que debiese haber amor y que no sé qué, y que está muy mal que se transgredan los acuerdos. Yo estoy de acuerdo en que es feo y negativo, porque uno ve y recibe a las personas que si estás casado te sean infiel, penca, pues no debería ser mala ola, estás rompiendo un acuerdo. Ahora, de cierta forma, para mí una cosa es eso, que se transgrede esos límites, y otra cosa es negar que hay gente que sí le funciona el ser poliamoroso. Y ¿por qué me caía mal el Philip? Porque él se iba muy en la dura, como de que eso no era así, y es como que a ti no te funcione no significa que a otras personas no les funcione. Que tú no lo hayas vivido no significa que otras personas no lo hayan vivido o no lo puedan vivir. Yo no lo he vivido quizás, pero he atendido gente que sí lo ha vivido, le funciona, y gente que no le funciona, gente que es ética y que no es ética. Entonces, lo de interesante de eso es que se va viendo cómo es que, yo me fui en la media volada, no creo que Sally Rooney haya querido representar eso, o quizás sí, pero para mí Philip era como la voz de todo esto tradicional que tiende a criticar esto y que no está de acuerdo con que hay vínculos que pueden ser poliamorosos. Al mismo tiempo, surgen esos cuestionamientos como de, es que yo no creo que tú puedas amar a más de una persona. Ahora yo me cuestionaría qué es amar, y hay personas que describen que aman de distintas formas. Hay distintos tipos de amor también, por lo tanto uno también puede cuestionar eso. Y lo interesante de esto que digo que es como la voz, lo que es tradicional, también interesante el cómo estos personajes van viviendo todo eso. Cómo Nick desde su vivencia, valga la redundancia, vive de su vivencia, el ser el marido infiel, ¿ya? Cuando sobre todo a él le han sido infiel en el pasado, y como que se pseudo agarra de eso, de decir... igual ella tiene tejado de vidrio, Melissa, entonces no me podría decir nada, solo que ahora es distinto porque decidió cortar en su momento Melissa todo eso una vez que le contó a Nick.
Y por otro lado, igual es bastante cómoda la posición de él, pensando en que sí, tiene este matrimonio, recibe apoyo y todas esas cosas, pero está con esta chica que es más joven, donde de cierta forma al mismo tiempo sabe que él no va a dejar su matrimonio, porque su matrimonio es su matrimonio, o sea, es impensado, no la va a dejar, no la dejó en su momento y no la va a dejar, ¿ya? Y por otro lado también se meten las cosas de salud mental, donde al mismo tiempo en una primera instancia se plantea como no, yo soy el hombre seguro y no sé qué, cuánto hombre uno ha visto así, y que después resulta que están todos sonados por dentro, con una autoestima por el suelo lamentablemente, y que después empieza a dudar como cómo es posible que Francis esté conmigo. Y el impacto que tiene cuando Francis se da cuenta de que él es así, piensa esas cosas, siendo que lo veía como un gallo súper potente, un gallo así como, oye amigo, pero hay muchos casos así. Yo hasta lo digo en carne propia. Y claro, y cada cierto tiempo también la culpa de decir, oye, yo en verdad sí me enamoré de Francis, y él se enamoró de Francis y la ama, la quiere, la empieza a ayudar hasta con temas medios económicos que también conversan en su momento, porque la cuestión se puede volver un tanto turbio, considerando la diferencia de edad, que esté siendo el amante y que además haya plata de por medio, como que la cuestión no. Pero se cuestiona, se habla acerca de eso y me gusta porque en la conversación que se da respecto a ese tema, siento que podría ser una conversación que perfectamente uno podría tener con alguien, como que no es nada tan elaborado o tan alejado de la realidad. Yo creo que en verdad, bueno, yo me río cuando digo esas cosas porque yo estaba expuesta a ese tipo de temáticas, como de gente que me ha hablado de eso, yo he hablado de eso, no porque a mí me haya pasado, así como de que a mí me estén pagando o algo así, pero sí he hablado acerca de diferencias de poder, respecto a estar en relaciones con diferencias de edad, donde hay diferencias a veces económicas. Esas cosas son cosas que son, al menos a mí me parecen interesantes, y he tenido la dicha, la posibilidad de plantear esos temas y hablarlos con otras personas, y sobre todo de vivencias directas. Ahora, incluso lo he hablado con amistades, como de pensar, imagínate que tú tuvieras un sugar daddy, así como, ¿cómo se daría eso? Hablamos acerca de esas cosas. ¿Cómo tomarías tú eso? Y bueno, eso también de cierta forma da para conversar acerca de otro tipo de temáticas, como todo esto que yo le digo de sugar mami, sugar daddy y todas esas cosas, incluso llegando a la prosti, que bajo opción, y todo esto de las personas de compañía y todo eso, y que son temas que uno ha hablado, porque en verdad yo con mi amistad hablo de muchas cosas y nos ponemos miles de escenarios. Y la cosa es que, como digo, interesante esa posición. Como también es interesante la posición de Francis, que también empieza a chocar toda su ética. Ay, me está sonando el teléfono. Ahora sí. Su ética como de, oh, es malo que esté con un hombre casado, quiero que deje a la esposa, pero al mismo tiempo sé que nunca va a dejar a la esposa, no sé cuál es mi lugar, pero por otro lado sí sé cuál es mi lugar. Entonces es como una maraña de cosas metidas entre medio, y es interesante, como digo, porque se puede ver el punto de vista de cada una de las partes, de también cuestionar ciertos aspectos relacionados con sus propias concepciones acerca de la monogamia y el poliamor, y también lo interesante de la posición de Melissa después, una vez que se entera de todo esto, que termina hablando ahí por correo con Francis y da su visión acerca de lo negativo que ha sido para ella darse cuenta de que su marido está con una persona que es 20 y tantos años menor, o sea, 10 años menor, y que lo interesante que así como yo les digo que Nick en su momento tenía todos estos cuestionamientos como de, ay, ¿cómo yo le voy a gustar a ella? Porque ella es así, así, que uno no tenía ni idea qué pasaba. Interesante que desde el día 1 Melissa vio a Francis entrar a su casa y dijo, desde el momento en que tú entraste a mi casa yo me cuestioné todo, como realmente esa alfombra me gusta, realmente soy como soy. O sea, es increíble cómo personas también pueden hacer que tú te cuestiones muchas cosas, así como hasta tu valor, como lo mínimo era lo atractivo por la diferencia de edad y todo, pero además otro tipo de cosas. Y lo más potente, y esto es algo que yo no es primera vez que escucho, bueno, no lo escuché porque a mí Sally Rooney no me lo dijo al oído, ojalá me lo hubiera dicho, haberla tenido ahí para que me contara, sino algo que yo también he escuchado, cosas que a veces duelen mucho, como reconocer que el amante o la amante está generando un impacto positivo en quien es el marido o la esposa. Y esto es algo que este personaje menciona, a pesar de toda la rabia que le da que esta chica esté con su marido,
marido con el que no tiene intimidad casi nunca, con el que entiende que es un matrimonio que en verdad, bueno, las cosas no son como quizás le hubiera gustado originalmente. Está mucho mejor anímicamente, está haciendo más cosas, está incluso siendo más preocupado con ella. Y entonces eso es muy fuerte, es muy fuerte porque además claramente ella se cuestiona entre medio como, y yo creo que cualquier persona si le pasara se lo cuestionaría como, ¿será que yo no soy suficiente y que no habré hecho que esta persona mejorara en cuanto a su salud mental? Y llega esta persona random, 10 años menor, y que se está vinculando de esa forma sexoafectivamente con mi marido y está generando que esté bien a nivel salud mental. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo mínimo es que esa persona haya terminado en terapia en la vida real. ¿Ya? Y lo más chocante de todo esto es que en algún momento después esto se empieza a aceptar, ¿ya? Y claramente ya me dio calor ya. Y ante ojos de una persona que tiene esta visión más tradicional de lo que es un matrimonio, de lo que es correcto, lo que no es correcto, de que jovencitas de 20 y tantos años no deberían estar con hombres mayores, ¿ya? Claramente le explotaría la cabeza porque, como digo, todo esto después se empieza a dar súper normal y literalmente que terminan teniendo una cierta dinámica que tenían antes, que era de compartir espacios todos juntos, como lo hacían normalmente, los 4, así como, vamos a cenar, resolucionémoslo conversando, la. Y de cierta manera, como que Melissa accede a que se siga manteniendo esta dinámica, solo que claro, en los aspectos sociales, ellos siguen siendo el matrimonio, tú sigues siendo la otra, por decirlo de cierta forma, y la otra, que es Francis, sigue aceptando que sí, en verdad yo soy la otra, pero de cierta forma sé que él me ama de una manera distinta que a ti no te va a amar. Entonces es una cosa muy loca donde yo creo que hay muchas cosas de diferencia de poder. Ahora, yo estoy impactado a lo largo de todo, de todo esto que les estoy contando, porque literalmente me terminé ayer a las 12 de la noche. No porque esté totalmente en contra de esto, sino porque me impacta cómo se puede dar el como no digamos nada, pero funcionamos. Pero al mismo tiempo, como que de cierta forma igual tenemos resentimiento, porque yo al menos cuando leía todo esto no era como que todos tuvieran todo esto mega resuelto, sino que igual hay cosas que no les gustan y viven de esa forma. Entonces eso igual da para pensar en decir como la vida que tú vas a estar teniendo, qué tan a gusto te vas a sentir, qué tan cómodo. Y en algunas situaciones puede ser que no te quede de otro, que tú para poder conservar eso que realmente quieres vas a tener que ceder. Ahora, qué tan dispuesto a ceder vas a estar, no lo sé. No lo sé. Yo no sé en qué posición estaría dependiendo de cada uno de esos personajes, ¿ya? Impactante. Y eso me remonta a una conversación que tuve con una amiga el otro día, justamente como de qué pasaría en mi matrimonio. Pero eso es personal, porque no hay fecha, no hay anillo de nada. Y bueno, así como que además lo más potente, y todo esto ha sido puro spoiler, pero también es el momento cuático en el que esto se corta, en el que realmente ella está, Francis, como les digo, que esta chica de la que tendemos a tener toda la historia del libro, es que como también en su poca gestión emocional está lidiando con este papá alcohólico que se manda embarradas, que en algún momento yo pensé que este caballero iba a hacerse la matación o algo, porque realmente no, todo mal. Y ella está con este diagnóstico que además le genera mucho dolor, las pocas habilidades de la regulación emocional y expresión de emociones y expresarle lo que realmente quiere o siente sobre Nick, como Nick también, que hay hartas cosas que se guarda, que hace que al final en algún momento esto se corte así y no hay más, no pasa nada más entre todos ellos, hasta el punto en el que después retoma su relación ella con Bobby, que se distancia en algún momento porque esta chica Francis escribe una cuestión que después la van a vender, la publican, Bobby no tenía idea que se trataba de ella, se enojó, bla bla bla, pero al mismo tiempo no se podía enojar porque sabía que necesitaba el dinero y todas esas cosas. Entonces pasa que lo interesante es cómo después estas dos chicas empiezan a retomar su relación de amigas y que de a poco se va dando para algo más. Y en ese algo más aparece nuevamente Philip, la voz. A mí ya como que me cayó mal, de verdad. Yo creo que está muy bien hecho. Quizás ese era el objetivo de Salerón y que nos cayera mal. Que después hace que
que este personaje es el que también dice, ustedes son girlfriends, y ahí aparece Bobby con todos sus planteamientos anarquistas y sus cosas que le dice, ¿qué me importa? No, no le dice eso, pero le dice como, no somos girlfriends, eso es algo del capitalismo, del patriarcado y todas esas cosas. Pero le da a entender que al final sí están juntas, pero no tiene ese título, y aunque no tenga ese título, a ellas les acomoda y están bien con eso. Ahí me agradó eso, como lo plantean, porque al final se da a entender que ambas están cómodas. Sobre todo Francis, que era la que en general le costaba como reconocer que realmente habían cosas que le acomodaban. Y lo interesante después que, por casualidad, ya, eso yo lo encontré como desgraciado al Nick. Igual a uno de repente le da rabia a ese personaje. ¿Ya? A mí al menos me dio rabia. Probablemente por cosas personales. No, pero es como, tú eres el adulto aquí. No, si el otro igual es adulta, pero no es lo mismo, no sé. Hay cosas que no me agradaron tanto de él. A pesar de que igual empaticé harto con todos los personajes, empaticé en verdad. Y justo de casualidad, él la llama por teléfono mientras él está en el supermercado porque se confundió, en vez de llamar a Melissa, la llamó a ella por teléfono. Y ella estaba, creo que se había literalmente como desmayado en una iglesia hace como 20 minutos. Y después estaba, no sé si en una librería, algo así. Y ahí retoman esa conversación. Y en esa conversación ella le habla acerca de... Le pide un consejo, y es la primera persona a la que le cuenta que tiene este diagnóstico de... se me fue el nombre. Bueno, ustedes saben el diagnóstico que yo les dije que tenía. Y le pregunta si es que considera que es adecuado contarle a Bobby, ahora que están juntas, acerca de esto. Y en eso, ahí se tiran sus palos, por decirlo de cierta forma. Se sinceran el uno con el otro, y en ese sincerarse... se dicen todas las cosas que se tenían que decir. Yo en ese punto estaba, oh por Dios, ¿qué está pasando en esto que están escribiendo? Y en eso, cuando se dicen todo eso, aparece nuevamente que lo que a mí me hizo como que me gustara tanto esto, el que al final se da a entender y se plantea que existen muchas formas de vincularse con las personas, que no hay una sola forma que es correcto, que claramente esas formas que pueden ser un tanto distintas pueden tener algún tipo de mayor dificultad, pero de cierta forma les gustaría darse la oportunidad de vivirlo así. Y eso yo lo encontré pero potente. Al mismo tiempo igual dije, oh por Dios, no, van a caer en lo mismo. La parte terapia de uno y tradicional dice, no, sal de ahí. Pero por otro lado yo me digo, y si uno no es nadie uno no puede decir yo no caería ahí. Es como cuando la gente vuelve con el ex, toda la gente, no, yo no volvería con el ex. Y yo he visto muchos casos de gente que vuelve, que la pasa pésimo, y gente que vuelve y después se termina casando y teniendo familia. Entonces uno no es nadie para decir, de esa agua no beberé, ¿ya? Pero al menos en esta nueva instancia que se plantea la posibilidad de que se vuelva a dar algo, que probablemente va a ser complejo, se establecen ciertas cosas que marcan la diferencia, donde se plantea que hay cosas que sí se quieren hacer bien y que de cierta forma, en el mejor de los casos, se van a tener que conversar para que sea algo ético. Y más encima que esta escritora tiene una facilidad para tirarte una frase así pero potente de uno de los personajes al final, que tú dices, oh no, porque le dice... ¿dónde? Voy a buscar la página. A ver, ¿dónde está? Oye, es que estaba mirando el libro y me salió un extracto al final de Normal People. Y dije, no voy a caer en eso. Casi se me olvida que estoy grabando el podcast. Con eso les digo todo, así de fanática. Bueno, la última frase que le dice, come and get me. O sea que le dice, ven a buscarme. Bueno, esa última sin contexto, ustedes no entendieron nada de lo que yo dije, pero es muy potente. Entonces, a mí me gustó el libro por eso, porque se plantea eso, todas las cosas entre medio. Tiene su cuota de salseo, su cuota coqueta y de por medio ahí, cosa que yo no vi en Normal People, pensando... O quizás cuando lo vi no le puse tanta atención, o quizás no era tanto, pero aquí sí hay cosas que tú dices, candente. Entonces eso igual lo encontré interesante.
Creo que no se me queda nada más en el tintero, ¿ya? Si tú quieres cuestionarte este tipo de cosas o quieres una lectura ligera que te atrape, bienvenido sea, yo te lo recomiendo, porque me gustó bastante. Como también ahí aparece también probablemente la vocecita que juzga, que puede decir, no, ¿cómo está haciendo eso? Como digo, yo he tenido acceso a distintos tipos de realidades en cuanto a cómo la gente vive sus matrimonios, que me ha permitido abrir la mente, porque también tenía solamente una sola visión acerca de muchas cosas hace muchos años atrás, y encuentro bueno que uno también abre la mente. Ahora, lo importante de abrir la mente es que tú puedes abrirla, pero no significa que tú vayas a querer eso para ti, y eso también es importante. Ni que te vas a querer obligar a que toda la gente viva las cosas de cierta forma, porque no a todos les acomoda. Pero como digo, puede ser interesante para eso. Y porque ella escribe de una manera muy interesante. Ahora, claramente, como yo le digo, hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con la realidad de uno. O sea, uno no vive en Dublín. Ahora el tema de las clases sociales siempre ha estado. Pero, no sé, yo en ese sentido fue como más de lo mismo de Normal People. Pero si te interesa igual eso y conocer Dublín, bienvenido sea. Ahora, yo creo que la gente que es de Dublín, que ha vivido ahí, que ha estudiado así como en Trinity y en todo ese tipo de colegios y universidades, claramente debe resonar con hartas cosas y capaz que de haber tenido gente conocida que se parecía a estos personajes, probablemente típicos así como el snob, el hipster, no sé qué, que se los da intelectual, el que está lleno de privilegio y quiere salvar el mundo, pero en verdad no hace nada. Como que hay un montón de personajes así que, bueno, uno se los puede encontrar en todos lados, ¿ya? Y nada. Ahora que ya me calmé, porque de verdad que tenía esto atravesado. Quería contarle acerca de esto. Ahora que ya me saqué ese gustito y vean después el video, ahí me van a decir qué es lo que les pareció. Casi que 1 hora hablando, o así un popurrí disparando todo esto. Pero bueno, les dejo recomendado esto. Y tengo ganas de leer, ya, porque me gusta mucho esta escritora y ahora en verdad me apuré porque cuando lo compré, como les digo, era el 18 de septiembre. Después me enteré que el 24 de septiembre se publicó otro de esta escritora que se llama Intermezzo y me intriga mucho punto 1 porque tiene 400 y tantas páginas y yo dije, santa madre, ¿con qué nos va a salir esta escritora tantas páginas? ¿Ya? Y porque además abarca la temática, creo que de los procesos de duelo, porque hasta donde yo leí, como en el tráiler, o sea, en la reseña de lo que aparece en el libro, es que son como 2 personajes que son hermanos, que al parecer no se llevan muy bien, y que al mismo tiempo viven el fallecimiento de su padre. Entonces, al parecer, se va a hablar acerca de cómo estos personajes atraviesan ese dolor, ese proceso de duelo, y a mí me resulta llamativo. ¿Por qué? Porque, bueno, trabajo con temáticas de duelo, quiero ver cómo lo va desarrollando la escritora, porque me gusta esta escritora. Y lo otro es porque, al parecer, el punto de vista de quien narra es de un hombre. Entonces, eso igual lo encuentro novedoso, porque en general la mayoría de las novelas o cosas que he leído tiende a ser desde el punto de vista de la mujer, y las veces que he leído algo desde el punto de vista de hombre, que no han sido tantas, como que me gusta, pero al mismo tiempo es como que siento que es una mujer como de hombre, ya siendo que muchos hombres tienen cosas muy de mujer o de mujeres que yo conozco, pero no sé, como que no me era del todo satisfactorio en esa lectura. Entonces quiero darle esa oportunidad. Ahora, ¿cuándo lo compre? No lo sé. ¿Cuánto me demora? Tampoco. Pero ya estoy cotizando acerca de eso. Así que si es que lo llego a leer en algún momento, les contaré probablemente acerca de eso, a no ser que no me guste. Y bueno, dicho esto, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho y adiós.